Saludos y muchas bendiciones para todos. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos que tiene que ver con respecto a la extracción de valores únicos en cuanto a un conteo y una extracción de los mismos. Recordemos que hemos trabajado en toda esta serie de videos con este listado que tenemos acá entre las columnas C y entre la columna E, donde tenemos directamente, inicialmente, una serie de códigos, una serie de nombres y una serie de cursos. ¿Cuál es nuestra idea en este video? Pues es resolver este mismo problema teniendo en cuenta como tal únicamente funciones avanzadas sin necesidad de utilizar celdas auxiliares en su resolución. Y para ello vamos a utilizar tres potentes funciones de forma tradicional, es decir, funciones no 365, las cuales corresponden a la función índice, a la función contar.si y a la función coincidir. Combinadas convenientemente estas tres funciones podemos lograr el objetivo sin ningún tipo de problema. Sin más preámbulos, comencemos. Teniendo en cuenta esto que tenemos acá, me voy a ir a la parte inferior donde voy a explicar esta fórmula tradicional utilizando estas tres funciones y lo voy a hacer de tal forma que podamos entender muy bien qué es lo que vamos a realizar. E inicialmente voy a tomar como base la columna código para poder realizar la explicación. Me voy a parar por acá en la celda J15 y voy a realizar lo siguiente. Voy a utilizar la función índice, la cual es capaz de devolver un valor o una referencia. Les comento que realmente la función índice lo que hace es devolver una referencia dependiendo de una intersección de una fila y columna en particular. Aunque cuando yo solamente la función índice la trabajo con una sola columna, pues es necesario solamente colocar su primer argumento que corresponde a la posición que quiero devolver de ese rango en cuestión. Entonces lo que voy a decir es índice, abrimos paréntesis, voy a tomar como referencia base la parte inferior de la función índice, cuya referencia va a ser el código que tenemos acá. Presiono F4 tres veces para poder fijar la columna, puesto que la fórmula solo la voy a copiar hacia la derecha, punto y coma. Y en el número de fila vamos a realizar simplemente una extracción sencilla de un número incremental que se puede hallar con la función columnas. En videos anteriores, con respecto a esta serie, explico qué es lo que hace la función columnas para crear una posición incremental dentro de la función índice. Entonces la vamos a usar aquí, columnas. Vamos a colocar la celda en donde estoy posicionado, que en este caso es la celda J15, fijando la columna más no la fila, para generar un rango expandible cuando yo copie la fórmula hacia la derecha. Cierro el paréntesis de la función columnas, cierro paréntesis de la función índice y presiono Control Enter. ¿Qué es lo que nos está trayendo directamente aquí la función índice? Pues nos está trayendo el primer valor. Y eso es porque si yo presiono F2 y selecciono directamente el rango de la función columnas, pues en este momento está arrojando el número 1. Presiono Control Z para eliminar la evaluación y hacer de que Excel no dañe la fórmula. Una vez yo presiono Control Enter y luego arrastro la fórmula hacia la derecha, nos vamos a dar cuenta de que este rango de código que tenemos seleccionado como referencia, Excel lo va extrayendo uno a uno por la función columnas, sin importar que estén repetidos los valores o no. Pero claramente ahí esto lo hago para que ustedes puedan visualizar que dentro de una fórmula índice puedo voltear también un rango trayéndome un valor uno a uno con esta técnica, ¿ok? Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Demostrar de qué forma podemos utilizar una matriz que nos ayude a identificar si el valor es único o no, para que me devuelva la posición únicamente de los valores únicos para que la función índice trabaje de forma adecuada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. La función contar.si, ¿qué es lo que realiza? La función contar.si lo que nos permite es devolver la cantidad de veces que se encuentra un valor dentro de un rango. Eso es lo que hace la función contar.si. Entonces vamos a usarla, función contar.si, donde como rango inicial voy a elegir un rango expandible en la parte superior y lo voy a arrancar convenientemente en la celda I15 para nuestra explicación.
Entonces me voy a parar aquí en I15, voy a armar también un rango expandible, presiono 2 puntos, Excel me repite la misma celda, pero voy a irme aquí a la parte anterior de la primera celda y fijo el primer I15 en su parte de columna, mientras que el segundo rango no lo fijo. Punto y coma, y el criterio que voy a elegir para poder realizar el conteo específicamente va a ser este rango en cuestión. Vamos a, en vez de colocar solamente un criterio en este caso, vamos a colocar varias celdas como criterio para poder verificar el tema. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Aquí voy a presionar 3 veces el F4 para que queden fijas las columnas. Cierro paréntesis y voy a presionar Control Enter. Y vamos a observar que Excel me llena el rango con una serie de ceros. Aquí vale la pena rescatar de que como yo tengo la versión Microsoft 365, Excel genera un rango de desbordamiento con la matriz que la función contar.si está generando. Pero eso no significa como tal que yo, si tengo una versión anterior, no pueda visualizar esta matriz. Recordemos que yo puedo presionar F2 directamente en el rango y luego presionar F9 para poder visualizar la matriz, que es una constante matricial vertical en este caso, donde los valores están separados con puntos y comas, y eso representa una matriz vertical de datos cuyos valores están correspondidos con 0. Vamos a entender un poco qué significan estos ceros y cómo los podemos utilizar para poder traer nuestro resultado adecuado. Entonces, observemos lo siguiente. Permítanme, voy a presionar aquí Control Z y observemos lo siguiente. Miren que el rango base dentro del cual yo estoy contando corresponde al rango I15, I15. Dijimos que ese valor o ese rango es conveniente debido a que cuando yo copie la fórmula hacia la derecha, ese rango se va a expandir de tal forma de que va a coger directamente no solamente el primer índice, sino los valores que ya se encuentran calculados dentro de la función índice en la parte superior. Entonces, este rango representa un rango expandible que cada vez va a ir cogiendo o va creciendo para poder colocar o poder tener en cuenta los números que ya están calculados. Pero realmente la función contar.si espera un criterio. Cuando yo, en vez de colocar un rango, coloco un criterio, por ejemplo, yo coloco la celda C6 y en este caso la voy a fijar. Bueno, no es necesario fijarla en este caso, la podemos dejar así, y presiono Control Enter, observo de que me da un 0. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo esta función es que dentro de este rango I15, I15, el valor 105 no se encuentra, por eso devuelve un 0 como resultado, ¿sí? O en otras palabras, me está diciendo que dentro de este rango, que es índice, en este caso, o sea, este rango que tenemos acá en la izquierda, no se encuentra el valor 105 o se encuentra una cantidad de veces 0. Eso es lo que realmente nos está diciendo allí. Pero ¿qué pasa con esta parte? Resulta y acontece que yo aquí, para que él me devuelva directamente varios valores, que es lo que necesito para la resolución del problema, que fue lo que hice al principio y presiono Control Enter, nos damos cuenta de que aquí aparecen varios ceros. Eso significa que la palabra índice no se encuentra en ninguna de las celdas que están como tal dentro del rango. Es decir, y la palabra índice no está en la primera celda, por eso aparece el primer 0. La palabra índice no está en la segunda celda, por eso aparece el segundo 0, y así sucesivamente. Pero bueno, muchos de ustedes se preguntarán que esta, digamos, estructura que estoy armando aquí no es como muy convencional. Y la verdad es cierto, no es convencional. Pero vamos a ver de que si lo utilizamos convenientemente vamos a lograr el resultado. Y lo vamos a ver cuando copiemos la fórmula hacia la derecha. Es más, la voy a copiar completamente hacia la derecha para que observemos qué es lo que está sucediendo directamente con este tema. Entonces, si yo, por ejemplo, me posiciono en la segunda matriz, me doy cuenta que si yo presiono F2, el rango expandible de la primera parte de la función contar.si, lo que me está devolviendo es la palabra índice y el número 105. Y luego tenemos la misma matriz de comparación, que en este caso pues lo estamos haciendo solamente con el código para que ustedes lo puedan visualizar. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que nos está diciendo Excel aquí? Mire, lo que nos está diciendo es, oye, mira, quiero que en este rango verifiques si cualquiera de estas celdas se encuentra. Entonces yo quiero que ustedes observen
que en este caso me está dando un número 1 en la primera celda. ¿Por qué? Porque en la celda C6 se encuentra uno de los valores que está en el rango de comparación. En otras palabras, miren que este 105 se encuentra con la celda C6. Por lo tanto, te dice, oye, un valor encontré, ¿ok? Encontré un valor. Y al encontrar ese valor como tal, él te devuelve el número 1. Como en la celda siguiente hay un 105, también me devuelve el número 1. Mientras que aquí me está devolviendo un 0 porque el 104 que está aquí en la celda C8 no se encuentra en este rango. Recordemos que si yo me paro aquí en la primera celda y presiono F2, me doy cuenta de que el rango en cuestión es la celda índice y la palabra el número 105. Lo que quiere decir de que este 104 no se encuentra dentro de este rango. Por lo tanto, me da como resultado el número 0. Y así sucesivamente, si vamos avanzando hacia la derecha, por ejemplo aquí, en este caso como el 105 está apareciendo 2 veces, entonces Excel en vez de colocarme un 1 me pone un número 2. Y así sucesivamente van a darse cuenta de que cuando aparece un valor dentro del rango, automáticamente Excel lo va a contar. Por ejemplo, miremos acá, donde yo presiono F2, miren que aquí los valores ya corresponden al 105, al 105 y al 104. Y ese 104 como tal se viene encontrando en la tercera celda del rango en cuestión. Por lo tanto, esa tercera celda me da como resultado un 1, que corresponde directamente a la cantidad de veces que aparece este 104 dentro del rango. ¿Ok? Pero bueno, ¿para qué nos sirve esto? Observemos lo siguiente. La función contar.si está haciendo realmente su labor aquí. Pero si ustedes observan, la función coincidir nos va a ayudar mucho dentro de la matriz que se está armando con la función contar.si. ¿Y la función coincidir qué hace? Pues lo que hace realmente es encontrar la posición de un número o un texto o lo que yo quiera dentro de una matriz de datos. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar en qué posición se encuentra el número 0 dentro del rango. ¿Y por qué el número 0? Porque el número 0 me va a representar un valor único, es decir, que no está dentro del rango en cuestión. Me explico. Si yo verifico el primer rango, observen que dentro del rango en cuestión I15 y 15, ninguna de estas celdas como tal se encuentra en ese rango, que es un rango pequeño que corresponde a la celda índice. Por lo tanto, este 0 me está diciendo de que el primer valor, es decir, la celda que yo tengo en este momento seleccionada, es un valor único, es decir, no ha aparecido antes. Por lo tanto, en este caso, él debiese de devolver como resultado en la fórmula el 105 como primer valor a trabajar dentro del resultado. Pero observemos que si yo veo el segundo rango, el número 0 corresponde a la tercera celda del rango en cuestión. Es decir, no me va a traer de nuevo el 105 porque ya encontró una vez ese valor. No me trae el segundo 105 porque ya está traído, ya está aquí. Pero sí te va a traer el tercer valor, que es el primer valor único porque no tiene un conteo o tiene un conteo de 0. Lo que quiere decir que él va a traer el valor 104. Y así sucesivamente ustedes se van a dar cuenta de que él traerá el valor a medida que vayamos avanzando dentro del rango. Para ello necesitamos hacer esto. Yo puedo usar la función coincidir, donde le puedo decir cuál es el valor buscado, el número 0, o en su defecto puedo colocar punto y coma. Ya vimos en videos anteriores de esta serie que el 0 no es necesario colocarlo directamente para poder de que dentro de una función que espera un número o un valor, él entienda de que es un 0 allí. La matriz buscada viene siendo la matriz que se generó directamente con la función contar.si, que en este caso, como estoy trabajando con Microsoft 365, Excel me pone el hashtag simulando de que es un rango dinámico. Y la coincidencia es exacta, donde puedo colocar un punto y coma 0 o simplemente ignorar el 0 pero poner el punto y coma. Si yo hago esto, Excel me da la posición dentro de este rango que corresponde al valor único en cuestión. Si yo arrastro hacia la derecha, me doy cuenta que el segundo valor único se encuentra en la posición número 3. Y así sucesivamente, si yo siguiese arrastrando hacia la derecha, por ejemplo, acá sigue diciéndome que el 3 es un valor único, puesto que aquí se repite el 105, entonces él vuelve y repite que el valor único primero es el 3.
Pero si yo ya arrastro hacia la derecha, observen que él ya me dice que el siguiente valor único es el número 5 o la posición 5 que corresponde al 103. Entonces, si yo utilizo convenientemente esta fórmula con la función coincidir, me voy a dar cuenta de que él siempre va a devolver el siguiente valor único dependiendo de los valores que ya han aparecido en anterioridad. Para que lo veamos más claro, armemos la fórmula completa y nos daremos cuenta del tema. Me voy a ir acá a la función índice. Es más, esto ya no lo necesito. Permítame, voy a borrarlo. Y voy a ya hacer la función completa para que lo veamos en funcionamiento. Le voy a decir que a la función índice, perdón, indirecto no, índice, vamos a traer directamente el rango de los códigos que tenemos acá, al cual presiono F4 3 veces para fijar las columnas y no las filas, punto y coma. Y en cuanto al número de fila, debo de hallar la posición que debo de traer. Entonces ya sabemos que lo que hago es un contar.si, donde lo que voy a verificar es un rango que va a ir expandiendo y va a ir creciendo antes de la fórmula. Entonces lo voy a hacer acá, índice del contar si, en este caso, con la columna i fija, puesto que la columna que tenemos hacia la derecha no debe ir fija para que el rango se vaya expandiendo. Y el criterio va a corresponder a todo el rango en cuestión, donde voy a fijar con F4 3 veces para fijar la columna, puesto que la fórmula no la voy a copiar hacia abajo en este ejemplo acá. Entonces, si yo hago esto, recuerden que si yo selecciono esta primera parte, y eso lo pueden hacer en todas las versiones de Excel, donde yo puedo presionar F9, se van a dar cuenta que automáticamente Excel trae un mundo de ceros en este caso, es decir, una cantidad de ceros importante, que corresponde a que los valores en este caso todos son posibles traerlos, pero lo que me interesa es el primer valor único, es decir, el primer valor único que tiene como conteo 0. En otras palabras, va a ser la celda del 105, que es la primera. Pero para ello ya tengo aquí la matriz. Yo lo que debo de hacer es decir un coincidir, donde yo le digo que el valor buscado es un 0, el cual puedo omitir. La matriz buscada va a corresponder con el contar.si y el tipo de coincidencia va a ser exacta, teniendo en cuenta que lo que quiero es de que me traiga el primer valor 0 que encuentre dentro de la matriz. Cerramos paréntesis del coincidir y cerramos paréntesis del índice en cuestión. Si yo presiono Control Enter, observamos que en este caso me da el valor 105. Vale la pena rescatar lo siguiente. En Microsoft 365 puedo presionar Control Enter, pero esta fórmula, así tal cual como está, es una fórmula matricial que requiere la combinación de teclas tal cual como está, Control Shift Enter. Debido a que estoy trabajando con matrices dentro de la función coincidir, estoy armando una matriz con contar.si y entonces yo le debo de indicar en versiones anteriores a Microsoft 365 que es una fórmula matricial. Aunque les comento que lo que realmente está generando el Control Shift Enter es esta parte del contar.si, puesto que él espera por defecto un criterio, pero yo estoy colocando varios. Aunque aquí les voy a comentar un truco. Si ustedes quieren evitar el Control Shift Enter en este tipo de fórmulas, cuando trabajen con el contar.si de esta forma, como lo estamos trabajando, puedo envolverlo directamente con un índice para evitar que yo trabaje el Control Enter, el Control Shift Enter en cuestión. Es decir, si nosotros envolvemos esta parte del contar sí que es matricial con una función índice que me permita a mí decirle a Excel, oye, mira, no quiero presionar Control Enter, yo quiero que tú tomes la matriz como si fuera una referencia sencilla. Entonces hay un truquito que no funciona con todas las funciones, la verdad, pero con la función contar.si y con otro tipo de funciones también trabaja. Por el solo hecho de yo envolver esa partecita con la función índice y utilizar como tal el número de fila un 0, es decir, no coloco absolutamente nada, solo un punto y coma, y cierro el paréntesis, van a darse cuenta de que la fórmula en otras versiones, es decir, en versiones anteriores a Microsoft 365, no necesita presionarse el Control Shift Enter. Entonces ahí puedo presionar Control Enter y arrastrar hacia la derecha. Y aquí quiero comentarles una belleza sobre el tema.
Miren que cuando yo arrastro hacia la derecha, y permítame prendo este check para que lo vayamos viendo en cuanto a cómo puedo determinar fácilmente y visualmente cuáles son los valores únicos del rango, observen que él aquí trae el 105. ¿Por qué trae el 105? Porque en este caso, si yo analizo la matriz buscada, la cual la puedo seleccionar desde acá, desde la leyenda y presionar F9, me doy dando cuenta de que él trajo todo cero. Y como trajo todo cero, entonces la función coincidir va a devolver la posición 1 que corresponde al primer valor único del rango. Control Z. Entonces, en este caso, observen que da el valor 105. Es decir, si yo presiono F2, me voy al coincidir, selecciono completamente y presiono F9, me da efectivamente el valor 1, que es el que va a traer dentro de la función índice para determinar el primer valor único. Control Z. Pero si yo me voy a la segunda, digamos al segundo valor y presiono F2, me voy dando cuenta que en este caso, si yo selecciono, por ejemplo, el tema de la matriz de contar puntos inclusive con el índice y presiono F9, me voy dando cuenta de que el 105 aparece en las dos primeras posiciones. Y eso me doy dando cuenta por los dos primeros unos que aparecen acá. Pero miren que lo que realmente va a hacer el coincidir es decirte, ok, el valor 105 ya está. Pero como ya está, necesito hallar un valor dentro de ese rango donde el número sea 0, es decir, no haya aparecido. Por lo tanto, él dice, el 105, que es el primero, como tal, ya apareció. Me pongo un 1. El 105 siguiente ya apareció, efectivamente, pongo un 1. El 104 que sigue no ha aparecido, por ende es un 0. La función coincidir lo que va a hacer es devolver esa posición, y al devolver esa posición, entonces la función índice trae el valor 104. Es decir, si yo selecciono acá y presiono F9, me voy dando cuenta de que ese segundo argumento corresponde al número 3, que corresponde a la posición del siguiente valor único dentro del rango. Entonces, si lo hago de esta forma, tenemos el 104. Si seguimos, observamos de que el siguiente valor es 103. Y si sigo directamente arrastrando la fórmula hacia la derecha, nos vamos a dar cuenta de que aquí, en el último 102 que corresponde al último valor único, el resto de valores corresponden a ND o NA en versiones anteriores. Es decir, ya no encontró más valores únicos, por lo tanto genera error. Y la razón es que si yo, por ejemplo, me voy al último valor, presiono F2 y luego me voy a la función contar puntos i que corresponde a la matriz de valores en cuanto al conteo se refiere, la selecciono y presiono F9, me dice que por lo menos cada valor que está en la izquierda ha aparecido una vez. Lo que quiere decir de que al hacer esto no encuentra ceros. Al no encontrar ceros significa que no encuentra únicos, por lo tanto la función coincidir va a devolver un error, y al devolver el error, la función coincidir, la función índice no sabe qué traer, por lo tanto genera el 0. Entonces, si hacemos esto, es por eso que genera el error. Veamos un ejemplo aquí adicional del 103 para que lo miremos. Si yo presiono F2 y luego me paro acá y presiono el F9, recuerden que este es el tercer valor. Observo de que los 4 primeros valores ya están. Mira, el índice, recuerden que yo lo tomo en una columna antes para poder de que el rango sea expandible y que la fórmula de irla copiando hacia la derecha ya vaya creciendo. Y automáticamente me voy dando cuenta que ese 105 como tal está ya. El 104 también está, pero entonces vean que los 4 primeros valores ya están, es decir, el 105 y el 104 se encuentran en las 4 primeras celdas, pero el último valor, el primer valor 0 que sigue es en la posición 5, es decir, este 103 no ha aparecido. Como no aparece, entonces la función coincidir lo trae presionando F9 y a partir de ahí van a ver de que el valor de la función índice lo trae sin problema. Esa sería la explicación para poder realizar el tema de valores únicos. Esta es la fórmula completa que voy a dejar acá con un fórmula texto para que lo puedan visualizar todos claramente. Ahora bien, si yo quiero que esta formulita quede de forma dinámica dependiendo del título que yo voy a traer, entonces vamos a combinarla con otra función coincidir, la cual permitirá, dependiendo del valor que yo escriba en la palabra título, traer los valores únicos en cuestión. Entonces haremos lo siguiente. Voy a, por ejemplo, colocar acá nombre, vamos a colocar acá curso y voy a colocar acá la palabra código. Es decir, yo quiero que
en la parte del nombre, acá en la parte derecha, Excel me traiga directamente los valores en cuestión que corresponden a la columna nombre, los valores únicos. Es decir, que si yo prendo acá el check, me debe traer Carlos, Beto, Armando y Darío, no me debe traer más. Y así sucesivamente, aquí en curso debe traer los valores que corresponden a cursos únicos. Estamos analizando cada columna por separado y por ende acá la parte del código en su momento. Entonces vamos a utilizar la función índice de la misma forma, donde le puedo decir como tal, la matriz va a ser directamente, completamente el rango en cuestión y debe ser fijado completamente, puesto que la fórmula la voy a copiar hacia la derecha y hacia abajo, punto y coma. La primera parte, que es la parte de la fila que él va a traer, va a corresponder directamente al coincidir que armamos acá. Entonces voy a usar la función coincidir, donde ya vimos que el valor buscado corresponde a un 0, que lo puedo omitir, digamos en la escritura, aunque ahí está de forma física, aunque no lo veo. La matriz buscada va a corresponder directamente a el rango que corresponde a lo que voy a estar buscando. ¿Qué voy a estar buscando yo, señores? Pues yo voy a estar buscando la columna que corresponda al título o que representa el título que yo tengo acá. Entonces yo lo que le voy a decir es un índice, donde voy a hacer un contar.si, o bueno, dejemos el índice allí, bueno, coloquémoslo después para que lo hagamos en el mismo orden que lo hicimos abajo. Entonces voy a usar contar.si, donde tenemos el rango expandible que va a ir arrancando directamente en la celda izquierda donde yo quiero que empiece el rango, que en este caso va a ser la celda I9, I9. Me devuelvo a la columna para fijarla y que sea un rango expandible, punto y coma. Y el rango que va a corresponder aquí no puede ser el rango de código, porque aquí depende del rango de nombre. Para traer el rango de nombre utilizo la función índice, donde vuelvo y selecciono todo el rango en cuestión, presiono F4. Quiero traerme todas las filas, por lo tanto dejo un número 0 y el número de columna va a corresponder a un coincidir, que es el valor del nombre, el cual voy a fijar en su columna y no en fila, para poder de que cuando arrastre hacia abajo me cambie el título, pero cuando arrastre hacia la derecha siga apuntando al título. Y la matriz va a corresponder a el rango de títulos cuya coincidencia es exacta. Esta parte, ¿qué me daba a devolver? Me daba a devolver el rango que yo dependo en cuanto a la función contar.si, dependiendo del título. Es decir, si yo selecciono acá y en este caso selecciono la parte del contar.si y presiono F9, perdón un momento, a ver aquí, ¿qué me pasó? Índice, ok, me faltó cerrar el contar.si, pero bueno, analicemos primero el índice. Selecciono la parte del índice y presiono F9. Observen que aquí me va a traer la matriz que corresponde directamente a los nombres. Control Z. El contar.si, ¿qué devolverá? Pues devolverá directamente la cantidad de ceros posibles que pueden haber dependiendo si antes ha habido un valor o no. Y como claramente estoy empezando, todos los valores son 0 y la coincidencia es exacta. Entonces tenemos el primer argumento que corresponde a la fila que va a traer, que en este caso va a ser el número 1. Pero si lo colocamos directamente con un punto y coma, le vamos a decir también la columna que va a traer. La columna va a depender del título. Por lo tanto, esta parte del coincidir que ya hicimos acá nos va a servir de la misma forma para yo traer la columna. Es decir, si yo selecciono esta parte, él me va a decir que la columna en cuestión es la columna número 2, donde él va a iterar para poder traer el resultado. Si yo presiono Control Enter, les va a funcionar directamente en el tema. Permítame, yo copio el fórmula texto acá arriba. A ver. Ok, el fórmula texto voy a apuntar acá abajo. Perfecto. Ahí está la fórmula completa. Y acá puedo arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. Y observemos que de forma satisfactoria hemos logrado traer los valores específicos a la hora de visualizar lo que tenemos. Es decir, que tenemos los valores, en este caso, únicos. Por ejemplo, en el nombre, miren, Carlos, Beto, Armando, Darío, Carlos, Beto, Armando, Darío y así sucesivamente. Para de pronto no hacer el video más largo de lo que está en este momento, voy a utilizar la función si.error, aunque los que ya me conocen saben que no la utilizo mucho, pero vamos a utilizarla en este caso para evitar los errores que salen a la derecha. Entonces utilizo la función si.error, Control Enter, arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, hemos logrado el tema en cuestión. Es decir, hemos logrado directamente a través de la función índice, coincidir y contar si de forma conveniente,
poder lograr traer los valores únicos dependiendo de un título que yo defina en la parte superior. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí llego y cambio a curso, miren que queda totalmente dinámico. Bueno, escribamos bien curso. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el nombre, bueno, el código para cambiar un poquito y acá pongamos el nombre y miren que funciona específicamente. Muy bien, y una vez hayamos terminado directamente con el tema de la extracción de los valores, puedo realizar el conteo simplemente utilizando la función suma producto, donde puedo decirle a Excel con la función suma producto, oye, mira, quiero contar de este rango todo lo que sea diferente a vacío. Pero como yo aquí voy a hacer una operación matricial donde cada valor será comparado con el vacío y la función suma producto necesita directamente números para poder contar, no puedo trabajar con valores lógicos en este caso, pues convierto con el doble negativo los valores que tenemos de falso y verdadero que va a generar esta parte. Es decir, si yo selecciono este rango y presiono F9, veo que hay una serie de verdaderos y falsos. Verdadero es cuando el valor es diferente a cadena de texto vacía y el falso corresponde a valores vacíos. Por lo tanto, aquí con el doble negativo, si yo selecciono toda esta parte, me voy dando cuenta de que él me devuelve 1 cuando el valor no es vacío y un 0 cuando sí es vacío. Si yo hago esto, él va a sumar todos esos unos y corresponderá con los valores en cuestión. Aquí tenemos 5 valores no vacíos y aquí tenemos 4 valores no vacíos. Espero como tal que hayan disfrutado este video como yo. Me encanta la formulación y esta es una de las cosas que podemos hacer, inclusive cuando nosotros vamos a compartir un archivo. Y aquí quiero decir algo para terminar, y es que muchas veces nosotros como usuarios de Excel tenemos que pensar en las versiones destino que van a tener las personas. Me explico. Cuando tú compartes un archivo y tú vas a querer de que esa persona lo utilice y probablemente no tenga 365, entonces por eso hay que conocer las fórmulas tradicionales para poder resolver problemas y poder compartir este archivo directamente con los que lo necesitamos. Y estas funciones son compatibles tranquilamente, por ejemplo, con Excel 2007, por ejemplo. Les agradezco muchísimo la atención prestada y nos veremos en un próximo video. Y prontamente les espero en la siguiente semana, la cual será la semana Excel brutal, que corresponderá directamente desde el lunes 22 de febrero hasta el viernes 26 de febrero, donde todas las preguntas que nos lleguen, ya nos han llegado algunas preguntas muy interesantes, pero me encantaría que fueran muchísimas más para que a partir de allí podamos juntos aprender dependiendo de sus necesidades. Dios les bendiga, nos vemos en la semana Excel brutal y hasta la próxima.